Yo soy Liliana Hernández y hoy les traigo una receta espectacular y se llama empanadas de cazón. Vengan conmigo. Y en este show vamos a hacer unas empanadas muy especiales. Yo diría que el relleno que le vamos a colocar hoy es el rey de los rellenos para las empanadas. ¿Y de qué se trata? De empanadas de cazón. Cazón, eso es una delicia. Y aquí me entero que pues sí venden el cazón, pero el cazón aquí en Estados Unidos, estoy hablando, se llama Baby Shark. Entonces, cuando yo tuve esa información, yo dije, ¿what? O sea, sí puedo preparar el cazón aquí. Y luego coincidió en que la visita del papá de una amiga, pues mi amigo Turi, que yo no podría desde ese momento en adelante hacer un cazón sin recordar cuando él vino a mi casa a preparar ese cazón. Bueno, eso es una cosa espectacular y mucho de la forma como yo las voy a preparar hoy lo aprendí con él, porque veía recetas y todo eso, pero nunca las había preparado. Y bueno, entonces mi amigo Turi pues trajo ese como que el empujoncito que a veces uno necesita como para, ok, vamos a hacerlo. ¿Y qué es el cazón? El cazón es un pez de la familia de los tiburones, pero es mucho más pequeño y tiene una forma así como achatada, con unos ojos como ovalados y tiene una piel gruesa, así como de los tiburones o de las mantarrayas, que son grises, como gris plateado, grueso. De hecho, esa piel hay que removérsela porque es muy, muy dura. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos ingredientes que vamos a necesitar tanto para hacer nuestra empanada y para hacer nuestro cazón. Así que vamos a ver. Estos son los ingredientes que vamos a usar para preparar el cazón para nuestras empanadas. Primero que nada, aquí ya yo tengo el cazón. Ya yo lo compré, me le quitan la piel, me lo cortan, entonces como ven está en pedacitos. Pero igual lo voy a lavar con agua y con el jugo de un limón. Luego lo voy a colocar en el agua a hervir, a cocinar, junto con un ramito de cilantro, media cebolla y unas 2 cucharadas de sal. Luego vamos a necesitar media taza de aceite, una cucharada de onoto. Aquí tengo entre 1 o 2 cebollas, dependiendo del tamaño, pero en peso son 250 gramos. Aquí tengo, son aproximadamente entre 4 o 6 ajos triturados. Aquí tengo 130 gramos de pimentón rojo y 130 gramos de pimentón verde. Equivalen más o menos a un pimentón pequeño o medio pimentón si es un pimentón muy grande, por eso prefiero dar los pesos. Aquí tengo el ají, el cebollín, los tallos del cebollín son 40 gramos aproximadamente. Igual aquí tengo el cilantro, que también son 40 gramos ya picadito. Y tengo aquí las 2 cucharaditas de sal.
Colocamos el agua donde vamos a cocinar nuestro cazón. Agregamos la cebolla, el cilantro y la sal. Agregamos nuestro cazón y lo dejamos cocinar hasta que ablande. Han pasado aproximadamente 8 minutos, ya nuestro cazón está listo. Ya tengo colado nuestro cazón y ahora lo voy a colocar en esta bandeja para que se enfríe. Esta rejilla la coloco para que me ayude a que enfríe el cazón mucho más rápido, ya que el aire va a circular por debajo de ella. Ya tenemos nuestro cazón frío y vamos a comenzar a desmenuzarlo para asegurarnos de sacar toda la piel dura y todos los cartílagos, pedacitos de espina que tiene. Bueno, para las personas que tengan una de estas batidoras, entonces esta es otra forma de desmenuzarlo. Paramos y revisamos. Miren, ya está listo, ¿ves? Entonces ahora lo que nos toca es el trabajo de hormiguita de sacar los cartílagos que le estábamos sacando al principio. Ok, aquí ya tenemos nuestro cazón desmenuzado y ya le saqué todas las pielcitas estas que quedaban. Miren que. Y entonces ahora vamos a hacer algo para sacarle un poco el agua que trae, porque tiene mucha agua y a la final nuestro cazón lo necesitamos sequito. Entonces, bueno, ahora yo voy a usar lo que le llamamos un colador de tela. Es esto, que lo usan también para exprimir cuando hacen quesos y eso. Pero entonces ahora nosotros vamos a colocar aquí, yo lo abro, voy a ir colocando porciones de mi cazón, aquí. No mucho, para poderlo exprimir más fácil. Creo que así estaría bien, ¿verdad? Entonces podemos hacer como así una montañita, lo enrollamos tratando de ver como si fuera un caramelo, ¿ves? Miren, lo voy enrollando, que no se me salga de los lados, y entonces esto lo voy a exprimir. Esto lo pueden hacer directo aquí como yo lo voy a hacer en este envase. Igual pueden aprovechar el agua que salga, aunque ya tenemos el agua donde lo cocinamos, para hacer la masa de nuestras empanadas. Miren cómo sale. Van apretando ustedes y va saliendo. Si no tienen este tipo de telas, pueden usar una tela como lino, que son así transparentes, miren. O pueden ser de estos, hay unos pañitos que me acuerdo que en Venezuela se llamaban pañitos Yes, pero igual aquí los consiguen. Yo les voy a mostrar ahora unos que son mucho más delicados que esta, porque esto es una tela, entonces aguanta mucho más. Miren, nada más para mostrarles cómo queda, ¿no? Se siente que está mucho más seco, y entonces ahora voy a proceder a hacer lo mismo con el resto del cazón. Aquí vamos a proceder a preparar el aceite onnotado, y es agregar el aceite que tenemos. Y ahora vamos a colocar las semillitas de onoto, sin que el aceite esté hirviendo, porque la idea es que no se quemen las semillitas, sino simplemente que le dé el color que queremos al aceite. Ellas van a comenzar a soltar muy rápido el color. Miren. Y hay que tener mucho cuidado porque ellas saltan.
Entonces, apenas veamos que alcanzó el color, las vamos a colar para retirar las semillitas, porque las semillitas también las pueden reusar. Bueno, ya este color a mí me gusta y lo voy a colocar directo voy a usar un wok porque para mí es mucho más fácil para trabajar el cazón por la cantidad que vamos a usar. Entonces retiro, lo pongo directo en mi wok que voy a usar y cuelo. Aquí ya tenemos nuestro aceite onnotado. A fuego medio vamos a comenzar a sofreír la cebolla. Entonces la cebolla la vamos a dejar hasta que ella se cocine un poco, se transparente. Ahorita va a ser difícil ver por el color del onnoto, ver cuándo se transparenta, pero es más o menos como unos 3-4 minutos. Aquí ya tenemos la cebolla que se transparentó y ahora vamos a agregar el ajo. El ajo lo vamos a dejar hasta que sintamos que él ya está soltando su aroma. Lo volvemos para integrarlo con la cebolla. Es muy importante no dejar quemar el ajo. Cuando ustedes ya sientan que huele a ajo, que es rápido, ya de hecho ya casi lo estoy sintiendo, enseguida agregan los demás ingredientes del sofrito, que tenemos en este caso el pimentón verde, el pimentón rojo, agregamos nuestro ají. Yo voy a colocar solamente uno. Miren, lo que hice fue quitarle el tallito, es muy fácil arrancarlo, se le desprende y ya después con un cuchillito lo abren así de aquí a aquí. Si quieren se pueden echar aceite en los dedos cuando estén manipulando algún chile, un ají, porque se les puede quedar impregnado en la piel y hay gente que tiene reacciones a esto. Y entonces lo que hice fue aquí retirarle la venita y retirar las semillitas. Y no lo corté chiquitito porque mi idea es poderlo sacar, poderlo encontrar después y sacarlo. Ahora agrego mi cebollín picadito. Ok, ya se cocinaron por aproximadamente 4 minutos y ahora procedo a agregar la sal. Y el cilantro. Y revuelvo, mezclo todo. Y ya aquí lo último que nos queda es agregar nuestro cazón. Ok, aquí ya tenemos nuestro sofrito. Ya pasó el tiempo. Y ahora vamos a agregar nuestro cazón, que ya lo secamos. Miren como, no sé si se puede ver lo sequito que está. Ahora mezclamos bien hasta que todo esté bien integrado, que vea que todo el cazón también agarró color. Otra cosa, si ustedes ven a este punto que les gustaría que quedara un poco más anaranjadito, amarillito, ese es el color del onnoto, ustedes pueden hacer con las semillas que usamos, pueden hacer otro poquito más de aceite y se lo van agregando como ustedes quieran. Miren, aquí yo no voy a tener que esperar mucho porque, como les digo, ya el cazón lo exprimí bastante y se ve que está bien seco. En este momento lo vamos a probar para verificar el punto de sal, si está bien o si necesita un poco más. Como siempre les digo, nunca metan la cucharilla que van a usar para probar dentro de la comida. Ustedes se ayudan con el cucharón o la paleta, lo que estén usando, y echan un poquito donde vayan a probar.
Para mí está perfecto. Oh my goodness, esto está delicioso. Entonces miren, aquí yo los voy a dejar. Por lo general lo dejamos dependiendo de la cantidad de agua que tenga. Pero como ustedes ven, miren, yo abro aquí, no hay absolutamente nada de líquido. Y ya todo lo que tengo aquí está cocido. O sea, el cazón está cocido, todos los vegetales, todo lo que hicimos, el sofrito está más que cocido. Así que miren, esto es nada más integrarlo. Vamos a dejarlo unos 5 minutos nada más y procedemos a hacer nuestras empanadas. No se pierdan la segunda parte de este video en donde preparamos las empanadas de cazón. Y si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse y denle a la campanita para que les avise en cuanto yo suba el siguiente video. Gracias. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Yo lo consigo como Baby Shark.